Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 9 del curso de Estadística Matemática. En esta ocasión vamos a hablar sobre un resultado teórico muy importante en estadística, el teorema del límite central. Bien, primeramente, antes de ver el teorema del límite central y ver su demostración, primeramente vamos a presentar unos resultados previos. Primeramente tenemos esto, teorema número 1. Se supone que se tiene una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución normal con media igual a mu y varianza igual sigma cuadrada. Bien, entonces este teorema afirma que x barra, el promedio de la muestra aleatoria, va a tener también una distribución normal con media igual a mu, la misma media poblacional, y con varianza igual a sigma cuadrada entre n. Sigma cuadrada es la varianza poblacional. Entonces, si tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución normal, su promedio, x barra, tendrá también distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada entre n. N, por supuesto, es el tamaño de la muestra. Bien, vamos a ver la demostración, pero aquí para que la demostración se vea clara, les sugiero que tenga a la mano la función generatriz de momentos de la distribución normal. Aquí vamos a utilizar la función generatriz de momentos, un tema que ya vimos en el curso de teoría de probabilidad. Entonces, aquí les sugiero que tenga a la mano la función generatriz de momentos de la distribución normal. De hecho, aquí entre paréntesis, para demostrar el teorema del límite central, también vamos a utilizar el concepto de función generatriz de momentos. Entonces, pues antes de ver este video, sí les sugiero que se tome nota de la función generatriz de momentos y en este caso en particular, la función generatriz de momentos de la distribución normal. Bien, vamos a ver la demostración de este resultado. Entonces, x barra tendrá distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada entre n. Bien. Bueno, tenemos que la suma de las x, aquí x sub i representa los valores de la muestra aleatoria, x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, hasta x sub n. Entonces, la suma de las x, ¿sí? Como ya demostramos en las propiedades de la distribución normal, la suma de las x, pues también va a tener distribución normal con la media igual a la sumatoria de las medias de cada una de esas x, la suma de mi mu sub i. Mu sub i es la media de cada una de las x que estamos sumando, y con varianza igual a la suma de las varianzas de cada x. Sí, esta suma de varianzas se debe, recordemos que en una muestra aleatoria, las x son mutuamente independientes. Entonces la suma de variables aleatorias independientes es igual a la suma de las varianzas de cada una de ellas. Entonces, la sumatoria de las xy, los valores de la muestra aleatoria, pues van a tener distribución normal con media sumatoria de mu i y varianza suma de las varianzas sub i. Pero como es una muestra aleatoria, pues todas las x sub i tienen idéntica distribución, van a tener esta distribución normal, esta. Entonces, mu sub i en este caso es igual a mu para todas las x sub i. Y sigma cuadrada sub i es igual a sigma cuadrada, la misma sigma cuadrada de la población de donde vienen los datos. Entonces, la sumatoria de las x sub i va a tener distribución normal. Aquí estaríamos sumando una constante, sumando mu. La estamos sumando n veces, entonces n veces mu. Y aquí también estaríamos sumando una constante, estaríamos sumando sigma cuadrada n veces. Entonces es n veces sigma cuadrada. Entonces tendríamos que la suma de las x sub i, los valores de la muestra aleatoria, van a tener distribución normal, con media igual a n veces mu y varianza igual n veces sigma cuadrada. Muy bien. Ahora, insisto, tenga a la mano la función generatriz de momento de la distribución normal. Y las propiedades. Aquí vamos a mencionar una propiedad de la función generatriz de momentos. Sabemos ya que la función generatriz de momentos de una constante b multiplicada por la variable x es igual a la función generatriz de momentos evaluada en b por t. En b por t. Entonces, aquí ya tenemos que la sumatoria de las x pues tiene distribución normal. Esta sería la variable aleatoria. Esta x que aparece aquí, x mayúscula, en este caso sería esta sumatoria, esta suma.
sería esta distribución. Entonces, la función de 3 momentos de esta suma entre n, esta suma entre n, observe usted que ya esta suma entre n es x barra. Esto ya es el promedio de la muestra aleatoria. La suma de x sub i entre n ya es x barra. Entonces, la función de 3 momentos de suma de las x entre n es igual a la función de 3 momentos de la suma de las x evaluada en t multiplicada por la constante aquí es 1 entre n, evaluada en t por 1 entre n, o sea, evaluada en t sobre n. Entonces, la función de 3 momentos de esta expresión, que es x barra, debe ser igual a la función de 3 momentos de la suma de las x, pero evaluada en t sobre n. Muy bien. Entonces, aquí tenemos ya la expresión de la función de 3 momentos de la suma de las x evaluada en esto, es evaluada en t sobre n. Vea, esto es t sobre n. Esto es t sobre n al cuadrado. La función de 3 momentos de la suma de las x es la función de 3 momentos de esta distribución normal. Entonces, si le aplicamos la fórmula de la función de 3 momentos a la distribución normal con estos parámetros, sería e a la potencia n mu por t, y aquí sería n sigma cuadrada por t cuadrada sobre 2. ¿Sí? Aquí va la media multiplicada por t, y aquí va la varianza multiplicada por t cuadrada sobre 2. Esa sería la función de 3 momentos de esta expresión, de la sumatoria de x y. Pero ahora esto tenemos que evaluarlo en t sobre n, para encontrar la función de 3 momentos de la suma de x entre n. Entonces, por eso aquí, en lugar de t solita, está t sobre n, y en lugar aquí de estar t solita cuadrada sobre 2, tenemos t sobre n al cuadrado sobre 2. Entonces, simplificando esto, aquí esta n se cancela con esta n, y me queda nada más mu por t. Y aquí, esta n se eleva al cuadrado. Entonces, esta n de aquí se cancela con una n del denominador. ¿Sí? Y me quedaría entonces sigma cuadrada sobre n, que multiplica por t cuadrada sobre 2. Entonces, la función de 3 momentos de x barra, observe que esto ya es x barra. La función de 3 momentos de x barra es esta expresión. Pero esta expresión no es más que la función de 3 momentos de la distribución normal. La media es lo que multiplica t, mu. ¿Sí? Y la varianza es lo que multiplica a t cuadrada sobre 2, que en este caso es sigma cuadrada entre n. Por lo tanto, esta expresión corresponde a la función de 3 momentos de una distribución normal, con media igual a mu y varianza sigma cuadrada sobre n. Con esto se concluye que efectivamente, entonces x barra va a tener distribución normal, con media mu precisamente, y varianza sigma cuadrada sobre n. Entonces, con esto ya demostramos este resultado. En resumen, tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, de una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada. Entonces, el promedio de esta muestra x barra también va a tener distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada entre n. Con esto ya hemos demostrado este resultado. Siguiente teorema. Tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de una variable aleatoria x cuya media es mu y cuya varianza es sigma cuadrada. Observe usted que aquí en este teorema no estamos precisando qué distribución tiene x. En el teorema anterior sí, se precisó que la variable aleatoria x tiene distribución normal. Aquí no. Observe que aquí no estamos precisando qué distribución tiene x. Simplemente se está afirmando que x tiene una media poblacional mu y que la variable aleatoria x tiene varianza sigma cuadrada. Tiene su media, tiene su varianza, pero no se precisa la distribución que tiene x. Entonces puede tener cualquier distribución de probabilidad. En este teorema x podría tener cualquier distribución de probabilidad. Lo que se exige es que exista su media, mu, y que exista su varianza sigma cuadrada. Bien. Entonces tenemos una muestra aleatoria de esta variable, de tamaño n, y tenemos x barra, el promedio de la muestra aleatoria. Entonces vamos a definir estas cantidades. U sub i, U mayúscula sub i, vea usted, es la estandarización de cada xi. Es xi menos mu entre sigma. U mayúscula sub i se define como xi menos mu entre sigma. Entonces, lo que afirma este teorema es un resultado pues algebraico. Entonces, la estandarización de x barra menos mu entre sigma sobre raíz de n, ¿sí? La estandarización de x barra se puede representar de esta manera.
1 sobre raíz cuadrada de n que multiplica por la suma de u sub i. O sea, lo que está afirmando este teorema, insisto, es nada más un resultado algebraico. Dice que si estandarizamos x barra menos mu entre sigma sobre raíz cuadrada de n, esto es equivalente a 1 sobre raíz cuadrada de n multiplicado por la suma de las u sub i, por la sumatoria de estos cocientes. Vamos a demostrar este resultado. Bien, entonces vamos a desarrollar esta expresión. Vamos a desarrollar esta expresión. 1 sobre raíz cuadrada de n por la suma de u sub i. Esto es igual a 1 sobre raíz cuadrada de n por la suma de u sub i, dijimos que es esto. xi menos mu entre sigma. Muy bien. Luego, aplicando sumatoria, esta es una constante. Entonces queda la suma del numerador, la sumatoria de xi, menos la sumatoria de mu. Aquí estaríamos sumando una constante con el mu. Estaríamos sumando una constante mu n veces. Entonces es n veces mu. Entonces quedaría que esta expresión es igual a 1 sobre raíz cuadrada de n que multiplica por este cociente. La suma de las xi que multiplica por n por mu entre sigma. Entonces vea usted que aquí en el numerador observa usted que ya el numerador podría ser esta, que es donde queremos llegar. Puede ser esto, siempre y cuando el numerador se divida entre n. Observe que si esta diferencia se divide entre n, obtendríamos este resultado de acá arriba, Entonces vamos a hacer eso, vamos a dividir entre n. Pero también vamos a multiplicar por n, para no alterar la expresión. Aquí estamos multiplicando por 1. Entonces esta expresión que tenemos aquí es lo mismo que esto, porque es esto multiplicado por 1. Entonces, el denominador n lo pasamos dividiendo a este numerador, al numerador de sigma, a esto, ya que haría sumatoria de x entre n, que es x barra, menos n por mu dividido entre n, pues es mu. Y entonces aquí me quedaría una n, porque la n del denominador ya se fue con esta parte. Entonces me quedaría n sobre raíz cuadrada de n. Pero n entre raíz cuadrada de n, pues es raíz cuadrada de n. Por lo tanto, esta expresión, ¿sí?, es igual a este resultado. Pero esta expresión, dividiendo arriba y abajo entre raíz de n, pues es lo mismo que esto. Esta expresión de aquí es lo mismo que esto, dividiendo arriba y abajo entre raíz de n. Entonces hemos demostrado que efectivamente 1 sobre raíz cuadrada de n por la sumatoria de u sub i, donde u sub i es esta expresión, es lo mismo que esto. Es la estandarización de x barra. Es x barra menos mu sobre sigma entre raíz de n. Bien, ahora sí, con los teoremas previos, ya vamos a demostrar el resultado correspondiente al teorema del límite central. El teorema del límite central es un resultado muy importante, sí, es vital, importante en estadística, y también es una de las razones, quizá la principal razón, que hace que la distribución normal en consecuencia sea muy importante en estadística. Entonces, el teorema del límite central es una de las razones, quizá la más importante, que hace que la distribución normal sea importantísima en estadística. Bien, el teorema del límite central afirma lo siguiente. Tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de una variable aleatoria x, cuya media existe y es mu, y cuya varianza existe y es sigma cuadrada. Y tenemos x barra subíndice n, el promedio de la muestra de tamaño n. Bien. Ahora, vamos a estandarizar x barra subíndice n. Es el promedio de la muestra aleatoria de tamaño n. Por eso el promedio x barra lo vamos a ir relacionando con n. Porque después el valor de n lo vamos a ir cambiando. Por eso se representa así. Ahora estandarizamos x barra sub n. Vamos a llamarle z sub n a la estandarización de x barra sub n. X barra sub n menos mu, la media de x, entre sigma, la desviación estándar de x, sobre raíz cuadrada de n. Entonces aquí estandarizamos z sub n. Vamos a llamarle z sub n a la estandarización de x barra sub n. Muy bien. El teorema del límite central afirma lo siguiente. Entonces, esta variable z sub n tiene distribución normal estándar cuando n, el tamaño de la muestra, tiende a infinito. Si el valor de n, que es el tamaño de la muestra, tiende a infinito, si n es cada vez más grande, si el tamaño de la muestra es más grande, más grande, más grande,
entonces esta variable aleatoria, z sub n, va a tener una distribución que cada vez se va a aproximar más a la distribución normal estándar. Entonces, este teorema es muy relevante por la siguiente razón. Vea usted que a la variable aleatoria x no se le está exigiendo una distribución de probabilidad específica. Por ejemplo, no se le está exigiendo que la variable aleatoria x tenga distribución normal, por ejemplo. Entonces significa que la variable aleatoria x puede tener la distribución de probabilidad cualquiera. El requisito es que tenga media, exista la media y que exista la varianza de la variable x. Y su distribución, pues no se le está exigiendo nada con respecto a la distribución de probabilidad, puede ser la que sea, cualquiera. Entonces, esto es lo que hace muy relevante este resultado, porque resulta que si estandarizamos x barra, resulta que esa estandarización de x barra, ¿sí?, va a tener distribución normal estándar cuando n tiende a infinito. Es decir, mientras más grande sea el valor de n, el tamaño de la muestra, entonces la estandarización de x barra, que es z sub n, va a estar su distribución de probabilidad va a estar cada vez más cercana a la distribución normal estándar. Y este resultado pues, es muy importante en inferencia estadística, en intervalos de confianza, en pruebas de hipótesis. Por eso este teorema del límite central es muy importante en inferencia estadística. Bien, vamos a demostrar este resultado. Para la demostración, vamos a suponer que esta variable aleatoria, además, existe su función generatriz de momentos. Vamos a suponer que existe la función generatriz de momentos de esta variable aleatoria. Para la demostración del teorema, vamos a suponer que además existe la función generatriz de momentos de la variable aleatoria x. Bien, vamos a definir esta variable u sub i como la estandarización de cada xi. X sub i es cada uno de los valores de la muestra aleatoria. Entonces la estandarizamos. X sub i menos mu entre sigma. Esto es u mayúscula sub i. Vea usted que aquí por lo pronto tenemos que el valor esperado de u sub i pues es 0, porque es el valor esperado de x sub i, que es mu menos mu es 0. Y la varianza pues va a ser 1, ¿sí?, porque la varianza es la varianza va a ser 1, que coincide con el valor esperado de u sub i cuadrada, ¿sí? Bien, entonces u sub i es la estandarización de la x sub i. Entonces la media de u sub i pues, es 0 y la varianza de u sub i pues, es 1. Bien, ahora, la función generatriz de momentos de la variable u sub i, ¿sí?, la función generatriz de momentos de la variable u sub i, la podemos expresar de esta manera, ¿sí? Esta es la forma generalizada de la función generatriz de momentos. Por favor, vea usted el video de la función generatriz de momentos del curso de teoría de probabilidad. Ahí se explica este resultado, esta suma infinita. Esta suma infinita sería la función generatriz de momentos pues generalizada, se puede decir, para cualquier variable aleatoria. Entonces, la función generatriz de momentos para la variable aleatoria u sub i la puedo expresar con esta suma infinita, ¿sí? Es 1 más t cuadrada sobre 2 más t cúbica sobre el factorial de 3 por el valor esperado de u sub i cúbica. Esto multiplica por el valor esperado de u sub i cuadrada. Pero como el valor esperado de u sub i cuadrada coincide con la varianza de u, que es 1, por eso así lo dejamos, porque esto multiplica por 1. Más t cuarta sobre el factorial de 4 por el valor esperado de u sub i a la cuarta, más seguiría aquí el término t a la quinta sobre el factorial de 5 por el valor esperado de u sub i a la quinta, más, etcétera, etcétera. Entonces, de manera generalizada, así podemos expresar la función generatriz de momentos de la variable u sub i para cada una de estas. Una u sub i corresponde a cada x sub i, los valores de la muestra aleatoria. Bien, esto es lo que teníamos. Ahora, la función generatriz de momentos de la suma de las u sub i, ¿verdad?, como la función generatriz de momentos de cada una u sub i es la misma, es esta. Entonces la función generatriz de momentos de la suma, pues es el producto de estos. El producto. Esto se va a multiplicar pues n veces porque la muestra aleatoria tiene n valores u sub i, n es de tamaño n. Entonces esta expresión es la generatriz de momentos para cada u sub i. Entonces la sumatoria de u sub i, su función generatriz de momentos va a ser el producto de esto.
n veces. Por eso queda esta suma infinita a la potencia n. Bien. Pero ya habíamos demostrado en un teorema previo en este video que z sub n, la estandarización, es igual a 1 sobre raíz de n por la suma de u sub i. 1 entre raíz de n por la suma de u sub i. Y entonces, esto es igual a la función de trimomentos. Entonces, la función de trimomentos de z sub n debe ser igual, pues, a la función generatriz de momentos de la suma de u sub i, ¿sí? Multiplicada por 1 entre raíz de n. Entonces, esta función de momentos de la suma de u sub i se va a evaluar en t sobre raíz de n. ¿Por qué razón? Esta expresión va a ser entonces la función generatriz de momentos de z sub n. ¿Por qué? Pues porque z sub n es esta variable, la suma, multiplicada por una constante. Entonces, la generatriz de momentos, la función generatriz de momentos de Zn debe ser igual a la función generatriz de momentos de la suma de u sub i, pero evaluada en t multiplicando por la constante, por 1 sobre raíz de n. Es t sobre raíz de n o t sobre n a la 1 medio. Entonces, esta expresión debe ser entonces la función generatriz de momentos de z sub n. Muy bien. Entonces, significa que esta expresión, la t se va a sustituir por t sobre raíz de n, por t sobre n a la 1 medio. Entonces, donde está esta n, colocamos t sobre n a la 1 medio, y entonces este término, ¿sí?, me quedaría así, porque t sobre n a la 1 medio se eleva al cuadrado. Entonces quedaría t cuadrada sobre n. Entonces quedaría así, t cuadrada sobre 2 por n. En este término t cúbica, esta t se sustituye por t sobre n a la 1 medio, que eso hay que elevarlo al cubo. Entonces quedaría t cúbica sobre n a la 3 medios, multiplicando por todo lo demás. Igualmente aquí, esta t, la cuarta, esta t se va a sustituir por t sobre n a la 1 medio, que hay que elevarlo a la cuarta potencia. Entonces queda t a la cuarta sobre n a la 4 sobre 2, n cuadrada, que multiplica por todo lo demás. Y así en cada uno de los términos. ¿De acuerdo? Entonces la función generatriz de momentos de z sub n, ¿sí?, es esta suma infinita a la potencia n. Bien. Bien. Entonces, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Luego, esta expresión, esta de aquí en adelante, esta parte, de aquí en adelante, esta expresión la podemos reescribir de esta manera. Toda esta suma infinita entre n. Vea usted, si este término se divide entre n, obtengo este resultado. Observe usted que si este término lo divido entre n, obtengo este resultado. Si este término lo divido entre n, obtengo este resultado, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de la suma infinita, de aquí en adelante, lo puedo representar de esta manera, y toda la potencia n. Bien, ahora, en el curso de cálculo se tiene este resultado, ¿sí? Si el límite de a sub n cuando n tiene infinito es igual al número a, entonces el límite de esta expresión cuando n tiene infinito es el número e a la potencia a. Vea usted qué es lo que tenemos aquí. Es 1 más este cociente. A sub n es el numerador de esta n. A sub n es lo que está en el numerador de n. El límite de esta parte, el límite de a sub n, es igual al número a cuando n tiene infinito. Si esto se cumple, entonces el límite de esta expresión es igual al número e a la potencia a, que es a, es el límite de esta parte cuando n tiene infinito. A es el límite de a sub n cuando n tiene infinito. Entonces vea usted que esta expresión, es exactamente la forma que tiene esta parte. Vea usted, vea usted. Es 1, 1, más. Cociente, denominador n, denominador n. Entonces, a sub n sería
esta suma infinita que está aquí. Esta suma infinita sería A sub n. Esto. Ahora, si a esta parte hacemos que n tiende a infinito, si en esta parte de aquí, en esta parte, hacemos que n tiende a infinito, vea usted que esto tiende a 0, porque la n está en el denominador. Esto también tiende a 0, porque n está en el denominador. De aquí en adelante todos los términos se anulan, tienden a 0, porque la n aparece en el denominador. Entonces nada más me quedaría esta parte. Entonces, el límite de esta expresión que estamos indicando aquí, el límite de esta expresión, cuando n tiende a infinito, pues su límite es t cuadrada sobre 2. Entonces, en este caso, comparando este resultado con lo que tenemos aquí, A sería t cuadrada sobre 2, el límite. Y A sub n es esta suma. ¿Sí? Por lo tanto, si aplicamos el límite, cuando n tiende a infinito, vea usted al hacer esto, z sub n, también n tiende a infinito. Recuerde usted que z sub n dijimos que es la estandarización de x barra sub n. Z sub n es esto. Z sub n es la estandarización de x barra sub n. Entonces, si aplicamos el límite al infinito, entonces el límite de esta expresión, cuando n tiende a infinito, pues debe ser igual, aplicando este resultado, es igual al número e, evaluado, cuya potencia es a, y en este caso a, que es el límite de esta expresión es t cuadrada sobre 2. Entonces, esto es igual a e a la potencia t cuadrada sobre 2. Entonces, con esto estamos demostrando que la función de momentos de z sub n, que es la estandarización de x barra sub n, su función de momentos de z sub n, tiende a esta función cuando n tiene infinito. Pero usted recordará que esta expresión no es más que la función de momentos de z de la normal estándar. Entonces, con esto hemos demostrado que z sub n, su función de momentos, se aproxima, tiende a la función de momentos de una normal estándar cuando n tiene infinito. En consecuencia, se concluye que z sub n va a tener distribución normal estándar cuando n tiende a infinito. Esta es la demostración de este resultado del teorema del límite central, que es muy importante en estadística. Ahora, debo aclarar lo siguiente. Esta nota es importante. ¿Sí? De hecho, este teorema del límite central es válido, ojo, aunque no exista la función generatriz de momentos de x. Aquí nosotros, la suposición adicional es que existe la función generatriz de momentos de x. Bueno, pues no es necesario que eso ocurra. ¿Sí? Lo que pasa es que esta demostración se hace tomando en cuenta otra función, ¿sí? La función característica de x. Y resulta que la función característica de una variable aleatoria siempre existe. Pero meterse con la función característica de una variable aleatoria es meterse con variable compleja, que es otro asunto ya muy diferente. Por eso aquí no presentamos la demostración usando la función característica de x, que esa siempre existe, porque implica meternos con variable compleja. Por eso en la demostración considera un requisito adicional que es que existe la función generatriz de momentos de la variable x. Sin embargo, esto es válido aunque no exista la función generatriz de momentos de x. Además, es válido inclusive sustituyendo sigma por s, que sería s sub n, desviación estándar de la muestra n. Si aquí sigma la sustituimos por s sub n, que sería la desviación estándar muestral, ¿sí? Entonces sigue siendo válido este resultado. ¿Sí? No importa qué distribución tenga la variable aleatoria x. Por eso este teorema es muy importante, es básico, casi es la roca sobre la cual se construye prácticamente toda la teoría de inferencia estadística. Y por esa razón también, en consecuencia, la distribución normal pasa a ser una distribución muy importante, súper importante en inferencia estadística. Entonces, con esto ya demostramos el teorema del límite central, que en pocas palabras lo que dice es que x barra, el promedio de una muestra,
va a tener distribución normal cuando n tiende a infinito. Así lo podemos expresar en otras palabras. X barra va a tener distribución normal cuando n tiende a infinito. Entonces, no importa qué distribución tenga X. No importa qué distribución tenga la variable aleatoria X. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.